Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo podemos tener un árbol frutal en maceta, todas las necesidades a cubrir para que nos dé frutos y se adapten perfectamente a nuestra zona, así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar una serie de trucos y consejos que te van a venir muy bien. Bueno, empezando por decir que este árbol frutal es un árbol de mango, ¿vale? Nosotros estamos en España, este árbol no es muy común, pero como nos lo han regalado, pues lo vamos a trasplantar. Si estás en el hemisferio sur, perfecto. En primer lugar, hay que elegir la variedad adecuada, es decir, a nuestro clima y las necesidades hídricas. En España, por ejemplo, este tipo de árbol no es muy común porque, pues eso, necesita mucha agua y el clima no es el más adecuado. Pero bueno, nosotros lo tenemos también en un pequeño invernadero, así que bueno, si vas a elegir un árbol frutal, te aconsejo que cojas pues un olivo, un almendro, un naranjo, un limonero, ¿vale? Pero evitemos pues eso, la compra de frutales tropicales, digamos, porque no son los más adecuados a nuestra zona. Así que bueno, empezando por decir que el sustrato es muy importante, ¿vale? Debe contener muchos nutrientes, que ahora hablaremos del fósforo y nitrógeno, ¿vale? Todo lo que necesita. Y también pues vermiculita o perlita, que lo que hace es airear la tierra. Si no tienes todo esto, puedes comprarlo en un vivero sin problema, porque también venden sustratos, sobre todo aptos para frutales, ¿vale? Dedicados exclusivamente a árboles frutales. Así que una vez dicho esto, teniendo el sustrato, que ahora vamos a explicar en qué consiste, y la maceta, vamos a empezar a hablar de que este árbol es un árbol de mango y hay que elegir la maceta adecuada, es decir, que sea lo suficientemente grande para que la planta se desarrolle y crezca pues adecuadamente. Como veis, esta maceta tiene muchos agujeros, muy importante, y es el doble del tamaño del árbol, ¿vale? Eso mínimo. Si tenéis que comprar la maceta, pues que sea de 60 centímetros de profundo y 50 de diámetro, por ejemplo, o que sea pues de unos 40-50 litros. Como vemos aquí, vamos a hacer la mezcla. Tenemos un sustrato que contiene compost, humus de lombriz, y ahora le vamos a añadir vermiculita porque, como hemos dicho, lo que hace es permitirle la buena aireación, ¿vale? Que no se nos pudra tampoco las raíces ni se encharque el sustrato. Lo vamos a mover bien. Como decíamos, si tenéis que comprar pues un sustrato porque no tenéis este tipo de cosas en casa, pues tenéis que comprar un sustrato que sea justamente para frutales, ¿vale? Ya lo tendríais hecho, así que bueno. Y nada, es muy importante sobre todo el clima, la luz solar, el riego, la fertilización, controlar las plagas y las enfermedades y muy importante el espacio de la maceta, como hemos dicho. Vale, la maceta, si vas a cultivar un frutal en maceta, pues es evidente que la maceta tiene que ser bastante grande, ¿vale? Como hemos dicho, de unos 40-50 litros, y a medida que crece lo vamos a ir trasplantando en una maceta más grande. Como veis, esta maceta no es muy grande porque no teníamos otra ahora mismo, y lo que vamos a hacer es trasplantarla aquí porque, bueno, como hemos dicho, el tamaño de la maceta es el doble del árbol, así que nos serviría. Aplicaríamos, como veis, las bolas de arcilla, en este caso, y si no tenéis, podéis comprar, pues, piedra volcánica o, bueno, o las bolas de arcilla. Es muy importante colocar esto en la base de la maceta para que el agua drene, ¿vale? Que no se acumule ahí y las raíces se nos pudran. También un buen sustrato, como hemos dicho, que contenga muchos nutrientes. En este caso, un árbol frutal, ¿vale? Necesita, muy importante, nitrógeno, que lo que hace es que se formen las hojas. Fósforo también para que se desarrollen las raíces y nos dé mucha flor y muchos frutos. Y para que el fruto no se nos raje, es necesario que tenga suficiente calcio y magnesio para que las hojas se nos pongan de color verde. Sobre todo muy importante también el potasio para pues resistir ante las plagas, ¿vale? Y el estrés hídrico. Ahora hablaremos de las plagas, también muy importante, cómo evitarlas. Y como veis, esta maceta, o sea, este árbol, las raíces ya sobresalen un poco de la maceta. Esto quiere decir que necesita ya un trasplante. Cuando vayáis a comprar una planta a un vivero o lo que sea, si veis que las raíces sobresalen mucho de la maceta, esto quiere decir que en este caso el árbol pues necesita un trasplante ya. Así que eso, muy importante también, un truquillo. Y nada, cuando lo vayamos a trasplantar, abrimos por abajo para que las raíces lo tengan más fácil, se desarrollen, ¿vale? Y nada, cubriremos la maceta hasta arriba, es decir, sustrato que no falte. ¿Por qué? Porque luego vamos a regar y el sustrato nos va a bajar para abajo. Muy importante esto. Y aplicar lo que hemos dicho, fertilizantes ecológicos a ser posible,
y que sean especiales para frutales, y lo aplicaríamos varias veces al año, sobre todo cuando esté creciendo, ¿vale? Época de crecimiento y antes de la floración. Como decía, muy rico en nitrógeno, fósforo, potasio, ¿vale? Todo esto muy importante. Si tenéis alguna pregunta podéis ponérmelo en los comentarios. Y nada, el riego también fundamental. En este caso, los árboles jóvenes como este, pues necesitan riegos frecuentes para que se establezcan en su nueva maceta. Si vais a comprar el árbol, muy importante dejarlo en la zona definitiva varios días sin trasplantar para que se vaya adecuando a nuestra zona, a nuestro clima y la luz en cuanto a que le dé, ¿vale? La luz suficiente. Como veis, el riego muy abundante cuando lo vayamos a trasplantar. También podéis sumergir el árbol en agua, ¿vale? Para que se empape bien, pero bueno, en este caso a mí me gusta regar abundantemente porque tampoco es muy ideal que se nos empape mucho el sustrato, como hemos dicho. Entonces, el primer riego que sea abundante, que se nos empape bien, pero sin que se nos quede encharcado. Ahora el árbol absorberá toda el agua, así que sin problema. En cuanto a las enfermedades y las plagas que estos árboles frutales suelen coger, serían pues ácaros, pulgones, y habría que prevenirlos con remedios naturales, como por ejemplo la tierra de diatomeas, ¿vale? Tenemos un vídeo en el canal, que ahora os lo pondré por aquí, que bueno, es la verdad que muy curioso porque es un producto natural, es ecológico. Si lo compráis que sea de grado alimentario, bueno, en el vídeo lo tenéis todo. Y bueno, el espacio de la maceta, pues como decíamos, tiene que ser de unos 40-50 litros, y a medida que crece trasplantarlo, y que sea lo suficiente profunda, ¿vale? Para que haya un buen crecimiento vertical de las raíces. También hay que protegerlo del viento, sobre todo en árboles jóvenes que pueden ser sensibles al viento fuerte, y habría que protegerlo del viento con telas de jardín o algo similar. En cuanto a la luz solar, pues eso, necesitan plena exposición al sol, deben recibir al menos 6 o 8 horas de luz solar directa al día. Si lo tenéis pues eso, en un balcón o lo que sea, tener en cuenta esto. Y el suelo debe ser bien drenado para evitar encharcamientos, como hemos dicho. Si el pH es entre 5,5 y 7,5, pues muchísimo mejor. Podéis comprobar el suelo, o sea, el pH de vuestro suelo, en un vídeo que tenéis en el canal también, así que es muy fácil, no tenemos que comprar nada y os lo aconsejo. Y nada, el clima, como decíamos, este árbol pues no es un árbol típico de aquí de España, pero como nos lo han regalado, lo estamos trasplantando y cuidando. Si estás en el hemisferio sur, perfecto, pero si estás en España, pues te aconsejo que compres pues otro tipo de árboles, como pueden ser un olivo, un almendro, un mandarino, un naranjo, un limonero, ¿vale? Todos estos árboles serían muy aptos para nuestra zona, nuestro clima, para las necesidades hídricas, pero bueno, en este caso un mango no sería lo más adecuado. Tampoco sería adecuado pues un aguacate, ¿vale? Porque como sabemos eso necesita muchísima agua y el agua es un bien escaso, y como sabemos últimamente no llueve mucho. Entonces, si vamos a cultivar árboles o lo que sea, por favor que sea de nuestra zona, ¿vale? Muy importante, hay agricultores que se dedican pues eso, a plantar aguacates porque se pagan más que la naranja, pero hay que tener en cuenta la situación en la que estamos, el cambio climático. Yo pienso que el cambio climático sí que existe, entonces tener en cuenta esto, que si vais a plantar aguacates, pues quizás en un futuro pues no se puedan tener aguacates, por lo menos en España. Así que espero que te haya servido el vídeo. Muy importante, como decíamos, el clima, la luz solar, el riego, la fertilización adecuada, controlar plagas y enfermedades, el espacio también que sea el adecuado para que el árbol crezca, se desarrolle y nos dé buenos frutos, y lo protejamos contra el viento, sobre todo, como decíamos, en árboles jovencitos que además los acabamos de trasplantar. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna pregunta, ponedmelo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Acuérdate de compartirlo para que los demás sepan cómo trasplantar un árbol frutal en maceta y que elijan la variedad adecuada. Es decir, que no compren árboles que no sean de nuestra zona. ¿Vale? Hasta el próximo vídeo.